Ahora hablaremos de la estrella de los Reyes Magos, ahora que viene el Día de Reyes. Ya estamos preparando los zapatos. ¿Cómo se pasó el año? ¿Qué cosa? Volando. La historia clásica dice que cuando nació Jesús en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén, donde reinaba Herodes, de quien hablamos hace pocos días, unos magos que preguntaron dónde estaba el rey que acababa de nacer. Los magos aseguraron que habían visto su estrella en el oriente y que llegaban para adorar al nuevo y poderoso rey. Versículos del libro de los Números explicaban que la visita de una estrella nueva, de una stella nova, indicaba la llegada del Mesías. Al oír de este extraño nacimiento, Herodes se asustó. Reunió a todos los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas y a los macanudos, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías, según las profecías. Los sabios le respondieron que en Belén. Herodes llamó en secreto a los magos, los interrogó cuidadosamente acerca de la aparición de la estrella y los envió a Belén con un encargo. Les dijo: id e informaos exactamente sobre ese niño, y cuando lo halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarlo. Después de haber oído a Herodes, los magos se fueron y la estrella que habían visto en Oriente los precedió, hasta que vino a detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Dice Voltaire que se construyó entonces el famoso pesebre. Dicen que los magos fueron advertidos en sueños de no volver a donde estaba Herodes para contarle. Así que después de entregar oro, incienso y mirra a Jesús, volvieron a su tierra, pero por otro camino, para no toparse con Herodes. Esta historia ha sido examinada siempre con gran curiosidad desde los primeros tiempos del cristianismo. La explicación más simple consiste en creer que Dios creó una estrella para que fuese vista por los magos, y una vez cumplida su misión, desapareciera tan rápidamente como había sido creada. Orígenes, que vivió en Alejandría ya por el año 200, escribió en sus comentarios bíblicos que la estrella que había aparecido ante los magos en las tierras de Oriente había sido una estrella nueva, una stella nova. Escribió: la estrella no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste o en las capas inferiores del cielo. Seguramente, seguía diciendo Orígenes, pertenecían a esa clase de astros que de tiempo en tiempo acostumbran a aparecer en el aire y que los griegos designaban con el nombre de cometas, estrellas con cola o viguetas ígneas. Algunos, como Orígenes, se preguntaron si efectivamente había sido un cometa. Muy bien, 1650 y tantos años después, nació un señor llamado Edmund Halley. Y fue el primero que tuvo la idea de que los cometas regresaban. Antes se creía que un cometa aparecía y desaparecía y todo se terminaba así. Este señor Halley tuvo la idea de que cada cometa no es que desaparecía, sino que seguía una órbita alrededor del Sol, pero una órbita extraña, con una elipse particular. Con una elipse muy achatada, con un perihelio muy bajo y después una lejanía enorme del otro lado, pero que volvían, no cada 2 años ni cada año, sino cada muchos. Y entonces debieron haber sabido, y no sabían en aquella época de Orígenes, que un cometa no era. Aquella estrella no pudo haber sido un cometa, pero sí una nova, ya que una nova es una estrella que de golpe adquiere un enorme brillo, y ese brillo es también el que precede a su extinción. Brillo que además recibimos muchísimo tiempo después. Después, como se averiguó. Usted sabe, Barton, esto me ha decepcionado mucho. ¿Qué cosa? Pero
hay estrellas cuyo brillo tarda centenares y aún miles de años en llegar a nosotros. Miles de millones de Sí, años luz. también, sí, póngale sí, los ceros que también, no quiera. se ponga nervioso. Basta con 400 No, señor. para que podamos incluso ver el brillo de estrellas que ya se han apagado. Lo cual es una extraordinaria metáfora, ¿no? Muchos de nosotros somos iluminados de un punto de vista metafórico en lo cultural por estrellas que ya se han apagado, pero nosotros no lo sabemos y seguimos creyendo en ellas. Son teorías, por ejemplo, teorías refutadas ya, que como uno no lee mucho, Se sigue emocionando. sigue dejándose matar por ellas. O sea, sigue iluminándose con el brillo de estrellas que ya se han apagado. En el amor pasa lo mismo también. Por ahí, el brillo del amor de la mujer amada Dura más. dura más que el verdadero amor, que ya se apagó, pero usted no lo sabe. Ahí está su mujer fregando en el lavadero mientras usted mira la televisión y dice, ¿cómo me ama mi mujer? Y su mujer está ahí, ¡ay, qué harta este tipo! Pero usted todavía sigue viendo un brillo. Es el brillo de una estrella que ya se apagó. Sí, señor. La estrella que había en el corazón de su mujer, Barton, se apagó. Y la culpa la tiene usted. Pero, señor. Pero eso es otro asunto. La enana blanca, ya se la Volvamos. Bien, convencidos de que se trataba de una nova, los astrónomos intentaron averiguar si en el tiempo del nacimiento de Jesús podía haber pasado un cometa o estallado una nova. El interés residía en saber no ya si existieron magos, seguidores de lo que fuere, sino si se había producido por aquellos días un fenómeno celeste que había quedado consignado en escritos bíblicos y en apócrifos también, naturalmente. Pero los investigadores se encontraron con una dificultad. La cronología de la historia del Cristo, fijada por Dionisio el Exiguo, estaba equivocada con una diferencia de unos cuantos años. Así, por ejemplo, sabemos que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes, pero Herodes murió a comienzo del mes de abril del año 4 antes de Cristo. Así que algo malo está sucediendo. Sí, algo. En 1606, 6 años antes de 1600. Es en otro idioma. Johannes Kepler publicó un libro en el que se analizaba el verdadero año del nacimiento del Cristo. Y allí explicó que la estrella de los Reyes Magos pudo ser la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Kepler conocía los comentarios que había escrito en 1497 Abarbanel, un sabio judío. Según Abarbanel, más profético que científico ciertamente, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar en el nacimiento de Moisés y había vuelto a suceder en el nacimiento de Cristo. Kepler señaló que esa fecha, la fecha de dicha conjunción, había sido en el año 6 o 7 antes de Cristo, lo cual concordaba con la fecha del reinado de Herodes. Dicen que el hecho de la aparición de una estrella era conocido por los astrónomos caldeos y asirios. En Babilonia, señor mío, se había llegado a hacer observaciones astronómicas de enorme precisión. Pero bueno, parece que durante la cautividad en Babilonia, el pueblo hebreo había aprendido mucho de esa ciencia y no sería de extrañar que fuesen precisamente astrónomos hebreos quienes al ver la estrella creyeron en la venida del Mesías, que había de ser el liberador de su pueblo. Bueno, por eso Herodes sintió terror, temía el fin de su trono y su reinado. Bien, la tradición cristiana ha hablado de 3, de 5 y hasta 7 Reyes Magos. Señor. Atención, niños. Al final prevaleció el número 3, a los que se les asignó los nombres tradicionales. En principio ese número 3 fue para asignarles a cada uno de ellos los dones del oro, el incienso y la mirra que fueron ofrecidos a Jesús. Más tarde se los identificó como representantes de las 3 razas surgidas de los hijos de Noé, ¿no? El ario, el moreno, semita y el negro, o sea, los hijos de Jafet, los hijos de Sem y los hijos de Cam. Un escrito apócrifo cuenta una historia respecto de los Reyes Magos. Dice que existía en la ribera del Océano Oriental, allá
donde Judas perdió el poncho, una nación que poseía un libro que llevaba el nombre de Set. Allí se hablaba de la estrella que debía parecerse a los magos y de los regalos que irían a ofrecer al Hijo de Dios. Aquella nación, lectora de aquel libro, eligió 12 personas de las más religiosas y les encargó que observaran la posible aparición de una estrella nueva. Cuando una de esas 12 personas moría, era sustituida con uno de sus hijos o con uno de sus parientes más próximos. Estas personas iban todos los años a una montaña que había en aquella región para lavarse, para purificarse y hacer sacrificios. Y no interrumpieron esta práctica durante un gran número de generaciones hasta que al fin la estrella anunciada apareció. Dicen que en aquella estrella se veía la figura de un niño y que una voz les indicó a los religiosos que fueran a Judea y entonces los tipos partieron al instante. Con el astro siempre delante de ellos, pasaron 2 años en el camino hasta encontrar la verdadera senda. Un detalle final, en la historia de Zoroastro aparece otra vez esta estrella, pero es la estrella más deísta. Allí se veía la figura no de un niño, sino de una joven doncella. Bueno, qué suerte, digo yo, esto es lo que teníamos que contar acerca de la estrella, ahora que se aproxima el 6 de enero y todos estamos pensando que por suerte son 3. Sí, claro. Porque de haber prevalecido el número 7, hubiera sido muy enojoso dejar pasto para los camellos, que hubieran sido naturalmente 7 también. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que las estrellas han llamado siempre la atención de los hombres. En una época se creía que la estrella polar se la llamaba el ombligo del mundo, justamente nombre caro a su claro. historia de programas. Nos hemos llamado así. Nos hemos llamado así hace muchísimo tiempo. En el Antiguo Testamento, además, se dice que en algún momento el pueblo judío interpretaba las estrellas como esa descendencia infinita que se le había prometido a Abraham en su momento, una vez que se sometiera al Señor. Y también se habla de la estrella de María, de la Stella Maris, en realidad que es esa luz que siempre se sobrepone a las tormentas que suceden, las tempestades que suceden aquí debajo en la tierra. También hay otra tradición, una tradición ocultista judía, según la cual a cada una de las estrellas les corresponde un ángel, y que justamente fue un ángel guía aquel que guió la estrella de Belén. Lo que pasa es que la cultura angélica se da de patadas con el dogma y a veces estas cosas se mezclan demasiado entre sí. Hay una obra que hemos citado hace poco y yo la vuelvo a recomendar, que es la novela histórica Rey Jesús de Robert Graves, donde además nombra todo este tipo de cosas y saca una teoría muy extraña según la cual el Cristo es hijo de Antípater, uno de los hijos de Herodes y el legítimo heredero del trono de Israel. Y fuera de Edmund Halley o de Johannes Kepler, aparte de esa conjunción de Saturno y Júpiter, lo que usted decía es muy cierto, Alejandro, esta especie de esa estrella propia que uno tiene y que tiene que ver decididamente con el amor, en algunos hombres con la vocación, pero básicamente con el amor. Y el problema es que al ser una luz que se destaca de otras en la noche, es posible que a veces uno se la confunda con la luz mala y que entonces vaya siguiendo ese brillo por los campos sin saber que se está aproximando a una osamenta, y lo que es peor, que esa osamenta puede ser la propia. De todos modos, digamos que más allá de lo que haga la dama en cuestión, que a veces en general, digamos, se olvida de uno, esa luz que hace que uno sea mejor persona siempre va a tener el peso, siempre va a tener la carga y el brillo necesario de esa cosa tan propia que es nada menos que la propia estrellita. Y Estrellita es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora para mentar a esa estrella detrás de la cual vamos. Algunas veces es una estrella de amor, otras veces una estrella de conocimiento o de sed de justicia. Seguro. Una estrella utópica. Me parece bien seguir estrellas, pero muchas veces recomendamos lo mismo en este programa, que es cada tanto mirar para abajo y mirar hacia atrás para saber si no nos hemos quedado solos. Ciertamente. Estrellita canta ahora Alfredo Kraus.